Dice aquella frase, los economistas pasamos la mitad del tiempo explicando por qué pasan las cosas y la otra mitad explicando por qué no sucedieron. Esta frase me trae a colación el siguiente tema. Imagine que la economía fuera como el clima. Las perspectivas económicas son ese pronóstico que nos dice si vienen días soleados, de crecimiento, de tormentas de inflación o de desempleo. No son una bola de cristal, pero sí hay que tener en cuenta que son una herramienta para prepararnos mejor. Aquí en México existen instituciones como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o el Banco de México, por ejemplo. Estas instituciones elaboran proyecciones para estimar cómo crecerá el PIB, cómo se moverán los precios, el tipo de cambio o las tasas de interés. Con esa información, el gobierno decide cuánto debe gastar, cuánto debe recaudar o cómo mantener la estabilidad. Ahora, en este capítulo no solo desarrollaré las proyecciones de estas instituciones gubernamentales, sino también vamos a compararlas con otras instituciones financieras de las más importantes en este mundillo de las finanzas. ¿Va? Las empresas revisan estas perspectivas para decidir si invierten, si contratan más personal o si suben precios. Los inversionistas las analizan para medir riesgos. Las personas, todos nosotros, también deberíamos prestar atención. Si se anticipa una inflación alta, por ejemplo, nuestros ahorros pueden perder un valor. Si se prevé aumento en tasas de interés, los créditos pueden llegarse a encarecer. Entonces, son dos factores. Vamos a poner nuevamente el ejemplo de la inflación alta. En este caso, sabemos nosotros o podemos intuir que al ser una inflación más elevada, los precios se encarecen. Eso quiere decir que mientras nuestro dinero esté ahí en una cuenta de ahorro, por así decirlo, no está generando ganancia, más bien está generando pérdida frente al valor de las cosas o al precio elevado de las cosas. Entonces ahí es donde las personas debemos tomar esa situación para comenzar a invertir, ya sea en activos de renta fija o de renta variable o una combinación de ambos para mitigar riesgos. En el caso del incremento de las tasas de interés, por ejemplo, en cuanto al crédito empresarial, que es a lo que yo me dedico, los créditos se encarecen siempre y cuando haya un incremento en las tasas de interés. En el caso de México, por ejemplo, hemos visto totalmente lo contrario en los últimos, ¿qué será?, año y medio, en los cuales la tasa de interés ha venido a la baja constantemente de una manera marginal y por tanto los créditos se han abaratado y pues hemos visto una muy buena participación por parte del gremio empresarial, ¿no? Para adquirir o demandar este tipo de productos. Y pues no menos importante decir que vivimos en una economía que está conectada con nuestro vecino del norte, que es Estados Unidos. Y en el momento en el que Estados Unidos eh, llegue a crecer menos de lo esperado, pues México sería el primero que lo resentiría casi que de inmediato, ¿no? Ha pasado, después de todos estos efectos de pospandémicos, por ejemplo, hemos tenido estos efectos en los cuales, mientras Estados Unidos ha tenido una contracción de su Producto Interno Bruto, de su crecimiento económico, México lo ha resentido casi de inmediato, ¿no? Por otra parte, también las perspectivas no solo hablan de números, hablan de oportunidades y de riesgos. En resumen, en este podcast pues vamos a hablar de las perspectivas económicas, ¿no? ¿Para qué sirven? Sirven para reducir la incertidumbre, garantizan que todo salga exactamente como se proyecta. No sé, ¿será así? Nos permitirán tomar decisiones con mayor información y menos improvisación. El objetivo de este capítulo es contestarnos o contestar esta pregunta que en algún momento nos hacen de, oye, ¿y tú cómo ves la economía de tu país? ¿O cómo ves, no sé,
cómo estás viendo que se está desarrollando la política económica en tu país, o cómo sientes que está el desarrollo económico en tu país. Vamos a intentar ponerlo en palabras muy explicadas, ¿no? Para que cada uno de nosotros lo podamos abordar con, pues, ya sea nuestros amigos o familiares, a fin de cuentas esto es conocimiento general y lo comento, lo vamos a comentar más adelantito. Son conocimientos que pues vagamente se nos enseñan alguna vez en la vida, pero no son de índole educativa, de una manera trágica, por así decirlo, ¿no? Ya que debería ser esto de esta manera. Ahora, uno de los primeros factores o el primer factor que más se presenta en la conversación colectiva es el del Producto Interno Bruto, o también definido por sus siglas, el PIB. Y el PIB, pues básicamente es todo lo que produce un país en un año. Es la suma de todos los bienes y servicios, desde lo que vende una tiendita hasta lo que produce una fábrica de autos o lo que genera un restaurante, ¿no? Cualquier actividad comercial. ¿Por qué es importante? Porque nos dice si la economía está creciendo o si se está frenando. Si el PIB crece, significa que hay más actividad, más ventas, más empleos, por ejemplo. Si cae, normalmente vienen problemas. Y como un dato histórico, es que en 2020 cayó un poco más del 8% debido a el efecto de la pandemia, ¿no? Y según el Banco de México y estimaciones incluidas en los criterios económicos oficiales, el crecimiento esperado para este año rondaría aproximadamente el 1.6%, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando vemos proyecciones internacionales, pues el panorama es un poco más conservador. ¿Qué va a estar pasando conforme pasen cada uno de los factores? El tema de los panoramas o las proyecciones internacionales o de medios internacionales especializados, pues casi siempre van a ir con un detalle un poco más conservador que pues obviamente lo que podría resultar de una estimación gubernamental, ¿no? Es entonces así como organismos como la OCDE, por ejemplo, o el mismo Banco Mundial estiman un crecimiento cercano al 1.3% o 1.4%, mientras que bancos globales y analistas de mercado coinciden en que México entrará en una etapa de crecimiento moderado. Pero, ¿qué significa que entrará en una etapa de crecimiento moderado? En términos simples, que la economía seguiría creciendo, pero a un ritmo bastante lento. No es recesión, pero tampoco es expansión fuerte. Es un crecimiento que depende mucho del exterior más que del impulso interno. ¿Qué podríamos hablar por recesión? Hay que recordar, son 3 trimestres al hilo con un PIB negativo. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente esa sería la definición del primer factor. Ahí facilito y detallado para que lo puedan entender. Entrando al segundo factor, el factor inflacionario o la inflación. Y este es uno de los términos mayormente coloquiales en la economía, pero incluso en las personas que no saben de finanzas y de economía. Básicamente es el aumento o el encarecimiento general de los precios. Se mide con algo llamado INPC, ¿no? El INPC es el Índice Nacional de Precios al Consumidor y es una canasta promedio de productos que consumimos en promedio los mexicanos, ¿de acuerdo? Que en general los bienes y servicios que más consumimos entre ellos, pues puede ser, por ejemplo, la tortilla o las gasolinas o, por ejemplo, la renta de la vivienda o servicios básicos, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante la inflación? Porque si la inflación es alta, tu dinero pierde valor, pierde poder adquisitivo. Con el mismo billete compras menos cosas, en pocas palabras, ¿no? Perder el poder adquisitivo es que te alcanza para menos con lo mismo. Como dato histórico, en los años 80 México tuvo una inflación superior al 100% anual. Imagínate duplicar precios en un año.
Hoy hablar de 3% es estabilidad comparado con eso, y la meta proyectada por parte del gobierno federal es del 4.5% aquí en México, ¿no? A día de hoy, el Banco de México proyecta que para este año la inflación se ubique en alrededor del 3.7 y el 3.9%, todavía ligeramente arriba de su objetivo ideal. El objetivo casi siempre se tasa entre un 3 y un 4%. Sin embargo, al haber esta disminución de tasas constantes o marginales por parte del Banco de México, pues también podemos considerar que es algo que, pues, se tiene medianamente controlado, por así decirlo. ¿Qué dicen los analistas internacionales y los medios financieros internacionales? Coinciden con la visión de que la inflación ya no será un problema de años anteriores, pero tampoco desaparecerá completamente, ¿no? Estamos un poquito más informados, sabemos cómo funciona de una mejor manera eh, estas políticas económicas, como para volver a caer en el mismo error del pasado. En otras palabras, los precios seguirán subiendo, pero de forma más controlada. Esto permitirá algo muy importante, que el Banco de México empiece a bajar las tasas gradualmente, como lo ha estado haciendo en el último año y medio. Ahora, otro factor muy importante es el tipo de cambio. Tal cual es el precio del dólar en pesos, ¿no? Que, bueno, el tipo de cambio más importante que tenemos en nuestro país, que es el que compartimos con nuestro vecino del norte, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque México compra y vende mucho al extranjero. Si el dólar sube mucho, las importaciones se encarecen. En el dado caso que llegue a bajar, el factor de viajar o comprar productos del extranjero, pues se vuelve más barato. Y únicamente para desarrollar un dato histórico, en 1994 el dólar costaba alrededor de 3 pesos mexicanos. En 2020 superó los 25 pesos, aquel mes de febrero, marzo, si no mal recuerdo, y hoy estamos a niveles relativamente estables. Las encuestas anteriores de especialistas el año pasado esperaban que a cierre de 2026 el tipo de cambio estuviera cercano a los 20 pesos. Sin embargo, el mercado ha sorprendido. El peso se ha mantenido mucho más fuerte de lo anticipado, impulsado por las tasas de interés establecidas por el Banco de México, una inversión extranjera sólida, el nearshoring y flujo constante de remesas. Los certificados de tesorería y las tasas de interés son instrumentos de deuda del gobierno. Básicamente le prestas dinero al gobierno y te paga intereses al final de este lapso, o dependiendo, hay algunos que tienen otro tipo de esquemas, ¿no? Con los que a lo mejor los intereses son pagaderos cada 28 días, y se te va pagando un rendimiento, y al final del lapso, no sé, un año, 3 años, te pagan por completo o te regresan el capital invertido, ¿no? ¿Por qué son importantes estas dos variables? Una es porque las tasas de interés influyen en todo. Lo comentábamos hace unos momentos, las tarjetas de crédito, ¿no? Por ejemplo, los préstamos empresariales. Entre menores sean las empresas, se vuelven productos más atractivos para las empresas. Y como dato histórico, en 1995 las tasas llegaron a niveles cercanos al 80%. Era prácticamente imposible financiarse. Ahora, si bien es cierto que la disminución de las tasas podría significar un mayor atractivo o beneficio en las empresas en cuanto a créditos empresariales, también se ve afectado en una disminución en el rendimiento de las inversiones de renta fija o conservadoras. Decidí meter un último factor en este estudio, que es eh, todo lo relacionado con la mezcla del petróleo. Sabemos que es un activo muy importante de este país desde hace muchísimos años. En estos momentos se estima en alrededor de los $55 por barril para 2026. Y ustedes se preguntarán por qué es importante. Bueno, porque una parte de los ingresos del gobierno depende justamente de este activo. Si el precio baja, el gobierno recauda menos. Si sube, tiene un poquito más de margen. Como un dato curioso, en 2008 el petróleo superó los 3 dígitos
En 2020 llegó a tener precios negativos en Estados Unidos por exceso de oferta. JP Morgan y otros analistas internacionales estiman precios de este activo alrededor de los $60 en promedio para 2026. Este nivel es considerado estable, pero no extraordinario. ¿Y qué implica? El petróleo ayudaría a mantener ingresos fiscales, pero no será el motor de crecimiento que fue en décadas pasadas. Hay que recordar que México actualmente pues ya no depende de este activo, sino de actividades más específicas, como lo puede ser la manufactura, ¿no? Bueno, si alguien me preguntara hoy, oye César, ¿y tú cómo ves la economía de México actualmente? Yo contestaría algo muy honesto. La, la veo estable, pero sinceramente frágil. ¿Y a qué me refiero con eso? En este momento no nos encontramos en crisis, no estamos en una caída como la que mencionábamos del año de 1995, ni en desplomes más significativos como en los efectos prepandémicos, por ejemplo. La inflación está relativamente controlada, el peso se ha mantenido fuerte frente al dólar, tanto que se habla de una especie de superpeso, ¿no? Por parte del gobierno federal y no vemos un desorden financiero, pero tampoco estamos en un momento de crecimiento fuerte. Ojo, no estamos generando un boom económico, no estamos creciendo al 4 o al 5% anual como para sentir que el país ha despegado. Hay que recordar que pues seguimos manteniéndonos en ese crecimiento del 1, del 2% y es tan sencillo como decir en un ejemplo, oye, de 100 pesos en un 1%, pues crecí 101 pesos en un año, ¿no? Entonces, básicamente nada. Lo podríamos también ejemplificar como cuando una persona no está enferma, pero tampoco está en su mejor forma física. Está estable, sí, pero pues necesita fortalecer el músculo de alguna forma, ¿no? Yo diría que la economía mexicana hoy tiene tres características. La característica que predomina en el mexicano promedio desde pues siempre es la resiliencia y es que ha aguantado choques externos fuertes, por ejemplo, la pandemia y tensiones internacionales, que recordemos este año hay tensiones muy fuertes por parte del gobierno de Estados Unidos y ese es mi segundo punto importante, la dependencia en Estados Unidos. Lo que haga o deje de hacer Estados Unidos pues nos implica directamente, ya sea para bien o para mal. Y de hecho, México en lo que fue el año 2025, si bien a principios del año sí se vislumbraba una curva a la baja en cuanto a cualquier presentación económica de México frente a Estados Unidos, pues de alguna manera sí salió avante porque el tema arancelario no le convenía tanto a Estados Unidos con respecto a México, generó bastante volatilidad, bastante incertidumbre en los mercados, pero al final sabemos que no pasó a mayores, por así decirlo. Y este año pues, está tratando de hacer lo mismo o de tener la misma percepción, pero hay que tener mucho cuidado con eso. El 1 de julio es la revisión del Tratado de Libre Comercio entre nosotros, Estados Unidos y Canadá. Y también siento que si bien sí será no solamente una revisión, sino también yo creo que será una renegociación, tampoco creo que pase a mayores. En resumen, ¿cómo siento yo la economía de México a día de hoy? La siento más ordenada que hace décadas, más disciplinada en términos financieros, pero con un crecimiento que todavía no alcanza para que la mayoría de las personas sienta una verdadera mejora en su calidad de vida. Hay que recordar que también tenemos una brecha importante en la desigualdad en cualquier sentido. Y pues espero que estos factores de alguna manera les hagan a ustedes conciencia, les hagan ruido y pensar cómo sienten esa actualidad de la economía aquí en México. Bueno, eso ha sido todo y nos vemos en el próximo episodio.